Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los jueves de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar hablando sobre la oración. Y te diré que casi es el final de mi tercera semana y he cubierto muchísimo material. Hemos hablado de algunas cosas que no he escuchado a otras personas enseñar sobre esto. Estoy seguro que lo hacen, pero estoy diciendo que no se enseña lo suficiente. Y pasé casi 2 semanas básicamente intentando refutar lo que no es la oración. Y esta semana he estado hablando acerca del verdadero propósito de la oración. El propósito principal de la oración es simplemente tener una relación con Dios. Y en nuestro programa de ayer estuve usando Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estuve compartiendo de acuerdo con Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo en una forma personal íntima. Así que al poner estos dos versos juntos dicen que la razón por la que Dios envió a su Hijo fue para que pudiéramos tener una relación personal íntima y estrecha con Él. No solo en el futuro en el cielo, sino ahora mismo. Pienso que esto es la oración. La oración no es otra cosa más que comunión, relación con el Señor. Pienso que la religión la ha reducido solo a las palabras que decimos en un monólogo. Personas que leen una lista de oración tienen todo un ritual que practicar. Y tal vez Dios está queriendo llevarte en una dirección, pero tú ya estás enfocado en otra cosa. Y no pienso que eso sea la oración. La oración simplemente es comunión. Sabes, yo salgo con personas, me reúno con personas y quizás yo quiera hablar de algo, pero realmente depende de lo que la otra persona quiere también. Podría estar platicando con alguien, pero si esa persona tiene alguna necesidad, puede desviarme de lo que yo creía que íbamos a platicar. Estoy respondiendo a esa persona e interactuando con ella. Y pienso que así debe ser la oración. La oración es comunión con Dios y relación con Él. Y es triste decir que no creo que Dios tenga mucha comunión con la mayoría de nuestras oraciones. Y eso no es para decir que no haya un tiempo para oraciones formales, no es para decir que no hay un tiempo para juntarse y ponerse de acuerdo en cosas y orar como un grupo, no es para decir que no hay un tiempo para tomar tu autoridad y reprender al diablo, y no es para decir que no hay un tiempo para hacer una petición sobre algo o interceder por otras personas, pero ciertamente no es para ocupar todo el tiempo como la mayoría que ocupa la oración para ese tipo de cosas. Así que de eso hemos estado hablando. En Salmos capítulo 22, en el versículo 3, las escrituras dicen, «Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ahora bien, eso es bastante importante. Y aquí en Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice, «Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos». Y si buscas estas palabras en el hebreo, en el Antiguo Testamento, si buscas estas palabras, significa danzar intensamente, girar y danzar. De hecho, hubo una ocasión cuando íbamos comenzando que nos reuníamos en un pequeño edificio en Seagoville, Texas, y la electricidad había sido cortada. No teníamos nada de electricidad. Nos reuníamos alrededor de un carrete de cable eléctrico con velas en botellas y en fin. Nos sentamos alrededor y adoramos al Señor por horas una ocasión, y Jamie, mi esposa, de hecho tuvo una visión clara y vio ángeles danzando y cantando sobre nosotros. Y sabes, en ese tiempo no conocíamos este versículo, pero mientras estudiábamos la palabra encontramos esto, y es exactamente lo que este versículo está describiendo, que los ángeles danzan y giran intensamente sobre nosotros. El punto que estoy intentando expresar es que nuestra alabanza, nuestra comunión con Dios, bendice a Dios. Y muy frecuentemente pienso que la vida de oración de la mayoría de las personas se trata solo de sus necesidades, vienen delante de Dios, y es como si en cierto modo, ¿sabes? No quiero decirlo de una manera tan mala como suena, pero simplemente es como si vinieran
y vomitaran delante de Dios. Solo echan todos sus problemas y hablan de qué tan mal está todo y se afligen y se quejan. Un amigo mío, Charles Capps, ya está con el Señor ahora, pero él dijo una vez que estaba orando y Dios lo interrumpió en medio de su oración y le dijo, Charles, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, estoy orando. Y el Señor le dijo, no estás orando, te estás quejando. Y eso es lo que a muchísimas personas llaman oración. Y es solo queja. Simplemente reprochan y hablan de esto, no ministran al Señor, no bendicen al Señor. Pero Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Se nos dieron instrucciones específicas en el libro de Salmos, de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La oración consiste en tener comunión con Dios. Se trata de alabar a Dios. Pienso que si en verdad entendiéramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hombre, estaríamos muchos más llenos de alabanza. ¿Sabe? La gente dice cosas como, hombre, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios sobre esto, y le voy a preguntar por qué hizo esto, y le voy a preguntar esto y aquello. En realidad no creo que eso vaya a suceder. Pienso que cuando llegues al cielo y veas la gloria de Dios, en primer lugar, todas estas cosas por las que nos obsesionamos aquí en la tierra se van a reducir a nada en comparación. La Biblia dice que no nos acordaremos de las cosas pasadas, ni traeremos a memoria las cosas antiguas. Vamos a estar tan inundados con la gloria que Dios nos ha dado, vamos a olvidar todas esas pequeñeces que tuvimos. Si hubiera un problema real, vas a conocer todas las cosas como también fuiste conocido. Podrás ver que Dios te trató mejor de lo que te merecías y creo que vas a estar ahí parado diciendo, oh, gloria a Dios, porque no hice esa pregunta absurda. Amén. Cuando veamos la gloria de Dios, pienso que la eternidad no será suficiente tiempo para adorarlo y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. He escuchado a personas decir también que, hombre, pienso que el cielo va a ser un lugar aburrido a menos que estemos haciendo algo. Pienso que Dios nos va a dar responsabilidades y estaremos gobernando sobre cosas, vamos a estar conquistando, vamos a estar haciendo esto y esto y esto. De nuevo, no creo que la gente entienda que una vez que lleguemos ahí y comprendamos que merecíamos ir al infierno, digo, el mejor de nosotros merecía ir al infierno. Ninguno de nosotros merecía la salvación y cuando veamos y entendamos plenamente el precio que Jesús pagó por nosotros y todo lo que hizo, pienso que ni 10 millones de años serían suficientes para que yo pueda decir gracias. Te hablo de que si entendiéramos todo lo que Dios ha hecho, la alabanza sería una parte mucho más grande de nuestra relación. Necesitamos ser personas agradecidas. En el libro de Lucas, los 10 leprosos, ellos fueron con Jesús y le pidieron que los sanara. Y dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes, y mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Y uno de los leprosos regresó y le dio gracias a Jesús. Y le dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Y el único que regresó le dio las gracias, y debido a que este hombre dio gracias, fue sano por completo. Los otros fueron sanados, pero él fue sanado completamente. Eso significa que si la lepra había destruido para parte de su piel, o si es que había perdido alguno de sus dedos o alguna otra cosa, fueron simplemente restaurados. No solo fue sanado por completo. Y el único de los 10 que regresó a dar gracias. Hombre, yo no quiero ser así. Yo quiero ser el que regresa y da gracias al Señor. Pero hay muchísimas personas que en la oración siempre están yendo a pedir cosas, pero no regresan a dar gracias. Te hablo de que Dios es todopoderoso. Él es tan completo. Él es tan fuerte. Es tan maduro que no creo que esté sentado en su trono chupándose el pulgar porque la gente no le da las gracias. Pero sí creo que eso es lo que Él desea. Él desea habitar en medio de nuestras alabanzas. Él quiere regocijarse sobre nosotros. Dios es bendecido cuando le damos gracias. Sabes, es como con nuestros hijos. Tú haces algo por ellos y frecuentemente ellos solo toman y ¡pum!, se van. Pero wow, ¿cuánto te bendice cuando tu hijo solo se detiene para decir gracias papá o gracias mamá? Y simplemente demuestran agradecimiento. Y en verdad te ministra. En Hechos capítulo 13, en el versículo 2, enlista a todas estas personas. Pablo y Silas estaban entre ellas. Y en el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Observa que dice que ministrando estos al Señor. ¿Cómo ministras al Señor? Repito, estas palabras las usamos casi exclusivamente en ciertas maneras y limitamos nuestra perspectiva de esta manera.
Pero sabes, cuando la mayoría de la gente piensa en ministerio, piensa en algo como ahora estoy ministrando, estoy compartiendo la palabra, te estoy compartiendo cosas, estoy intentando influenciar a la gente para transformar sus vidas. Y estamos para predicarles, para ministrarles. ¿Cómo ministras a Dios? Estas personas estaban predicándole a Dios, diciéndole que hiciera algo. Cuando lo lees, ¿sabes qué estaban haciendo? Simplemente estaban adorando a Dios. Y esto dice que estaban adorando a Dios y darle gracias ministra a Dios. Bendice a Dios. Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que estos versículos, y hay muchos otros que en la iglesia dicen, bendice al Señor. ¿Qué significa bendecir al Señor? Puedes escuchar a la gente que según ellos van a la iglesia a bendecir al Señor. Bendice al Señor. Y dicen esas palabras. Puede que sí o que no bendigan al Señor. Todo depende de las intenciones de tu corazón. Cuando está hablando de bendecir al Señor, habla de cómo tú eres como ese leproso que regresa y dices, gracias por sanarme. Cuando alabas a Dios por el día hermoso, cuando alabas a Dios por lo que tienes. Sabes, esta mañana salí antes de que saliera el sol, no sé por qué pasó esto, pero cuando abrí la puerta del garage, se prendió una luz y estaba completamente oscuro y no me tuve que tropezar con las cosas y dije, gracias Jesús por la electricidad. Sé que la mayoría de la gente piensa que cosas como esas son tontas. Solo lo dan por hecho, pero ¿sabes qué? Hubo un tiempo en que no había electricidad y solo estaba dando gracias a Dios por las cosas que tenemos. Me subí al carro y estuve agradeciéndole por un carro bonito con un asiento con calefacción. Y estuve agradeciendo a Dios por esas cosas. Y ¿sabes qué? Simplemente dándole gracias a Dios por la manera en que te ha bendecido y que te permite hacer cosas. Y cuando haces eso, ¿sabes lo que eso hace? Pienso que bendice al Señor. Ya di el ejemplo, no voy a contar toda la historia, pero hice algo especial con mis hijos y el más chico, mientras lo acostaba en la cama y yo salía de la habitación, me dijo, papá, le dije, dime. Y él dijo, eres un buen papá. Y sabes, cuando me dijo eso, me bendijo. No me dijo, te bendigo, papá. No fueron palabras repetitivas, pero cuando dijo, gracias, cuando dijo, eres un buen papá, gracias por llevarme a pasear y hacer estas cosas durante todo el día, me bendijo. Hermanos y hermanas, estoy intentando explicar que Dios los ama tanto. Simplemente está anhelando escucharte a ti y a mí decir gracias y decir, eres un buen papá, eres un Dios bueno. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Sé que algunos ahora mismo saben que nunca se han permitido pensar que tú y tu acción de gracias o lo que sea que hagas pudiera bendecir a Dios en verdad. Simplemente no te permites pensar que Dios te ama tanto. Pero estoy diciendo esto en el nombre del Señor, que creo que Dios te ama tanto que habita en medio de tu alabanza. Él está danzando sobre ti. Cada vez que tú dices, gracias Padre, gracias por el amanecer, gracias por el atardecer, gracias por lo bien que están las cosas. Algunas personas quieren esperar hasta que no haya problemas, que no haya nada malo, que no haya problemas a la vista, que todo esté perfecto, para decir gracias. Pues te diré algo, no vas a agradecerle mucho a Dios entonces porque vivimos en un mundo caído y siempre hay algo que sale mal. Y si no tienes un problema ahora mismo, lo puedes tener pronto. Hablo de que vivimos en un mundo caído, las cosas salen mal, pero podrían estar mucho, mucho peor. Necesitamos aprender a ser personas agradecidas. Segundo de Timoteo capítulo 3 dice que una de las señales de los últimos tiempos es que las personas se volverían ingratos. Y sabes que debemos romper ese ciclo. No tenemos que conformarnos a la forma en que son las cosas. Necesitamos estar agradeciendo a Dios y Dios anhela eso. Dios anhela una relación contigo. Y sé que algunos piensan, no puedo creer que a Dios le importe de esa manera. Si le importaste tanto como que muriera por ti, para que enviara a su Hijo y a morir por ti. Como dije, voy a retomar el versículo con el que empecé en Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo. Dios nos amó tanto a ti y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener una relación personal íntima cercana con Él. Dios te ama muchísimo. Dios quiere tener una relación así contigo.
Sé que esta es una manera de pensar nueva para algunos de ustedes, simplemente nunca te has visto a ti mismo con ese valor. Pero si Jesús pagó con el máximo sacrificio y dio su vida por ti, entonces eso significa que eres muy valioso para Él. Dios te ama, quiere tener una relación contigo y solamente necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Y como dije, hay un lugar para pedir, hay un lugar para atar, hay un lugar para interceder, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es simplemente tener una relación con Él y te animo a que pases mucho más tiempo en una oración de relación. No sé qué otra terminología correcta ponerle a esto, pero estar simplemente en la presencia de Dios, solo pensando en Él. ¿Sabes? Una de las maneras en que oro es al estudiar la palabra. Y algunas personas piensan, pues no, estás estudiando la palabra, no estás orando. Pero oro todo el tiempo mientras estoy estudiando la palabra. Como si leo algo como ministrando estos al Señor y pienso en ministrando estos al Señor y pienso, Dios, ¿qué significa eso? No dice que estuvieran sentados en una silla, no te estaban predicando. Y mientras estoy pensando en todo esto, le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría y que me instruya. ¿Qué significa ministrar al Señor? Le estoy haciendo esa pregunta y luego el Señor me responde. Me llevó a Mateo capítulo 8, donde dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y la fiebre le dejó y ella se levantó y les ministraba. No dice que ella le predicó, que le dijera a Jesús que debía hacer esto, esto y esto. Ella no estaba intentando explicarle las escrituras a Jesús. Es muy obvio que en Mateo capítulo 8, que lo que ella hizo fue pararse y probablemente les cocinó comida, les lavó los pies, sirvió como era costumbre servir a las personas que entraban a su casa y a eso le llamó un ministerio. Es un ministerio. Hablo de amar a Dios, servir a Dios. Eso es un ministerio. Necesitamos ministrar al Señor. Necesitamos bendecir al Señor. No todo se trata de que nosotros seamos bendecidos. Necesitamos hacerlo en respuesta. Tenemos que agradecerle. Y de nuevo, no tengo un capítulo y un versículo que diga esto, pero en mi vida personal he desarrollado al punto en que paso más del 90% de mi tiempo simplemente agradeciendo a Dios, adorando a Dios y amándolo y diciéndole cuánto le agradezco. Paso otra gran parte de mi tiempo de oración, me refiero a la segunda mayor parte de mi tiempo de oración, es probablemente diciendo, Padre, ¿qué quieres que haga? Y luego, si Él me muestra lo que quiere hacer que haga, como cuando hablé acerca de que me había mostrado que levantara este instituto bíblico, y pienso que va a tener un impacto a nivel mundial, ya lo es, y creo que va a ser mayor aún, una contribución de mayor importancia para el cuerpo de Cristo. Y cuando vi la visión, dije, Dios, ¿cómo llego ahí? ¿Qué quieres que haga? Pienso que el Señor me mostró que no necesitamos solamente los salones, también necesitamos alojamiento para estudiantes, necesitamos poder dar hospedaje y ayudar a personas para que no sea un obstáculo, una barrera para las personas que vienen a la escuela y tienen que desplazarse, que tienen que buscar su propio alojamiento y hospedaje en Woodland Park. No hay muchos, ya casi hemos inundado la ciudad, así que esto haría que su experiencia fuera menos complicada si tuviéramos hospedaje para estudiantes. Y luego, si tenemos hospedaje para estudiantes, también vamos a necesitar tener algunas instalaciones para poder alimentar a la gente, van a necesitar ejercitarse, necesitarán lugares donde puedan reunirse y estudiar y tener una biblioteca y buscar cosas y leer y pasar algún tiempo en silencio y más que se sigue desarrollando. Así que mientras Dios me muestra estas cosas que necesitamos, yo digo, ¿cómo llegamos ahí? Pero la mayor parte de mi tiempo es simplemente adorando a Dios, amándolo, agradeciéndole por lo que está haciendo. Si Él me mostrara algo, yo digo, ¿cómo lo logramos hacer? Dame sabiduría y pienso que ya la tengo. Solo se trata de quedarse quieto y recibir estas cosas. Hay veces que vendrán los problemas. Cuando recién nos mudamos a Woodland Park, intenté ser paciente, pero las personas de al lado de nosotros no nos querían e hicieron algunas cosas horribles, en mi opinión, y nos demoraron por 2 años y fui paciente. Y todos los días que pasaba por esa propiedad declaraba mi fe sobre ella y finalmente dije, se acabó. Dije, esto ya pasó mucho tiempo y reprendí al diablo y dije, te saco de mi camino y si hay personas obstruyendo esto, serán quitadas. Lo que sea necesario, esto se termina. Esa misma semana finalmente aprobaron el permiso que estuvimos buscando por 2 años. Tal vez debía haberlo hecho antes. No lo sé. Pero como sea, mi punto es que hay veces que hago cosas como esas, pero la mayor parte de mi tiempo es simplemente para agradecer a Dios.
adorando a Dios, escuchando sus direcciones. Y luego la dirección que me esté dando, le pido sabiduría para lograr hacerlo. Oro por otras personas como el Señor me las va recordando, y de verdad han sucedido cosas sobrenaturales. He estado orando y adorando al Señor y alguien viene a mi mente y los llamo. Y en verdad es el momento exacto que ellos necesitaban que alguien se acercara a ellos. Y sabes, no estaba haciendo nada raro o espeluznante, simplemente estaba teniendo comunión con el Señor. Y si entras a su presencia y empiezas a escuchar, nosotros somos sus ovejas, escuchamos su voz y Él nos habla y nos muestra cosas. Sabes, si puedes entender lo que estoy diciendo, esto en verdad convierte a la oración en algo que disfrutas. La manera como se practica por lo general es que tienes que entrar y tienes que gritar y tienes que sufrir y tienes que gemir y tienes que hacer todas estas cosas. ¿Sabes qué? Es difícil hacer eso, es difícil mantener eso por un largo periodo de tiempo y no es para nada práctico. Muchísimas personas después de un tiempo dejan de hacer eso y luego se sienten condenados porque han sido enseñados que de eso se trata la oración. Pero sabes, si simplemente entendieras que es una relación con el Señor, consiste en amar a Dios y que Dios te muestre su amor y recibir dirección y tomar la dirección que Dios te da y declararla y hacer cosas. Y si esa fuera la oración, hombre, no entiendo por qué pudiera haber alguien que no quisiera hacer esto. Hombre, se disfruta más orar y tener comunión con Dios que ver a las personas matar y asesinar y saquear y hacer todas esas cosas en la televisión. Pero mira, a veces la oración ha sido presentada como algo que es anormal. Es lo opuesto. Pienso que es religioso. Y la gente no lo disfruta. Se condenan por ello. Y esa es la razón por la que lo evitan. Pienso que si pudieras entender que el propósito principal de la oración es simplemente amar a Dios y tener comunión con Dios, Él quiere tener comunión y si pudieras recibir esto, cambiaría toda tu actitud hacia la oración. Sería mucho más fácil orar y pasar tiempo con el Señor. Una de las cosas que disfruto, de las cosas más divertidas que hago, aparte de sentarme a estudiar la palabra, es subirme al carro y poner música de alabanza y solo ir adorando a Dios y conducir por 8 o 10 horas. Me encanta y solo adoro a Dios. ¿Y sabes qué es eso? Es oración, es alabanza y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. A Dios le encanta y a mí me encanta y el propósito principal de la oración es simplemente tener una relación con Dios. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión, ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Sabes, el Señor me dio una gran visión y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero todavía hay mucho de lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Ya tenemos más de $120 millones según el valor de los edificios tan solo en los últimos 9 años. Pero en mi corazón todavía tengo el plan de construir edificios para nuestros estudiantes con el valor de $120 millones, quizás $200 millones. Para un centro de actividades, queremos construir un alojamiento para estudiantes de la cual tenemos un diseño preliminar que te muestra la idea de cómo se vería. Pero necesitamos esta vivienda para estudiantes y necesitamos personas que sean asociadas. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Te pido que ores al respecto y si el Señor dice que lo hagas, únete a nosotros y ayúdanos a cambiar las vidas de las personas por medio de Charis Bible College. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto. Es la introducción a una mejor manera de orar.
Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti. Así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. La mayoría de las personas están diciendo lo que tienen en vez de tener lo que dicen. Hay una diferencia. Podrías ponerte a decir, mi esposo es esto y esto, y solo ponerte a decir todas estas cosas, y al hacerlo te estás derrotando a ti misma, te estás deprimiendo a ti misma, no estás declarando con fe, estás declarando quejas y reclamos y te preguntas por qué tus oraciones no han sido contestadas. Lo que necesitas hacer es orar y decir, Padre, te pido que toques a mi esposo, que lo salves, y aunque él haga algunas cosas, simplemente te agradezco porque él es un hombre piadoso. Te agradezco porque él te va a responder a ti. Te agradezco en base a 1 Corintios capítulo 7 que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido. Te agradezco, Padre, porque somos uno y porque estás tomando las cosas que has hecho en mi vida y lo estás tocando. Ve, empiezas a declarar en fe. Luego puedes recibir esas cosas que estás diciendo en vez de tener lo que has estado diciendo en el pasado. Hay una diferencia y gloria a Dios, necesitamos aprender una mejor manera de orar. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.